El objetivo último de estudiar cualquier libro de la Biblia es captar en su conjunto la idea principal de lo que contiene. El segundo capítulo y la primera parte del tercero nos muestran una condición deplorable del ser humano. Sin embargo, en la última parte nos ilumina con la hermosa gracia de nuestro Señor Jesucristo para poder salvarnos a cada uno de nosotros. Hoy, en el capítulo 4, veremos la idea central que es la justicia por la fe. Estás viendo Inverse en español, un programa de Espacio Joven. Y bueno, como siempre, tenemos que presentar a nuestros invitados que nos acompañan el día de hoy. En primer lugar, tenemos a nuestra amiga Bárbara Vega. Ella es estudiante de Pedagogía en Matemática de la Universidad Adventista de Chile, allá en Chillán. ¿Cómo estás, Bárbara? Hola, buenos días, un gusto participar entonces con ustedes. Los saludo acá de la ciudad de Concepción. Muy bien, ¿verdad? Por la pandemia estamos estudiando ahí de forma a la larga distancia, así que de ahí de Concepción nos acompaña nuestra amiga Bárbara. Muy bien, también tenemos a Geraldine, ella es directora JA de la ciudad de Valdivia. ¿Cómo estás, Geraldine? Háblanos un poquito más de ti. Así es, hola, hermana, los saludo. Sí, soy directora de nuestros jóvenes de la Iglesia Central de Valdivia, una ciudad bastante hermosa, pero también lluviosa. Los saludo desde acá. Y bueno, yo soy estudiante de Pedagogía en Educación Diferencial y me especializo en discapacidad intelectual. Y bueno, espero contribuir, ¿no es cierto?, a este precioso estudio. Muy bien, muchas gracias, Geraldine. Y por último, tenemos a nuestro amigo Manuel Ospino. Él es vicepresidente general de GYC allá en Venezuela. ¿Cómo está nuestro amigo Manuel? ¿Cómo se encuentra? Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias por la invitación. Yo me encuentro en Mérida, Venezuela. Les saludo enviándoles un caluroso abrazo. En mi caso, yo soy licenciado en Teología y magíster en Filosofía, con énfasis en Filosofía de la Religión. Así que para mí es un verdadero placer acompañarles en este programa. Dios les bendiga. Muy bien, muchas gracias. Pero tenemos que también presentar a nuestro invitado principal, al Espíritu Santo, que nos tiene que acompañar en cada estudio de la lección de la escuela sabática y principalmente de la palabra de Dios. Así que vamos a pedirle a nuestro amigo Manuel Ospino, por favor, si puede hacer la invitación para que el Espíritu Santo pueda estar en este programa y nos pueda iluminar con su santa presencia, por favor. Muy bien, invitamos entonces a todos los que nos acompañan a que puedan cerrar nuestros ojos y nosotros llegamos ante tu trono para pedirte el cumplimiento de tu maravillosa promesa, de que en Cristo Jesús tu Espíritu Santo nos dirigiría, Señor, a la contemplación y conocimiento de toda la verdad como es en Cristo. Te pedimos, Padre, que al contemplar la verdad contenida en tu palabra, nuestras vidas sean transformadas de gloria en gloria a la misma imagen de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Te lo pedimos por la fe. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Vamos a comenzar entonces en primer lugar leyendo la palabra del Señor y vamos a pedirle a nuestra amiga Bárbara que nos lea el capítulo 4 de este hermoso libro, el libro de Romanos que estamos estudiando, el verso número 3, por favor. Muy bien. Entonces, leo Romanos 4, versículo 3. Dice, pues, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Muy bien. Entonces, como habíamos estado estudiando, vimos que el hombre se encontraba en una deplorable condición, ¿verdad? Todos, tanto judíos como griegos, en este caso todos los gentiles, todos nosotros nos encontramos en una deplorable condición que es que estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero al final del capítulo 13 nos habla de la hermosa justificación, este hermoso regalo que nos da el Señor. Ahora, esta idea, ¿cómo la tiene que empezar a presentar Pablo? Porque esto es una idea bastante nueva para el mundo judío. Entonces, ahora Pablo lo que tiene que hacer es buscar una evidencia bíblica de cómo empezar a presentar su idea. Y lo hace a través de
Abraham, a través del patriarca Abraham, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ¿cómo el Señor declara esta bendición especial de la justicia por la fe al que cree, así como lo hizo Abraham? Muy bien, en primer lugar yo quisiera decir algo muy, muy interesante acerca de la relación que existe entre el capítulo número 2 y 3 de Romanos y el capítulo número 4. Notemos esto. Tradicionalmente se ha pensado que el apóstol Pablo finaliza la exposición de la justificación por la fe en el capítulo número 3 y que entonces el capítulo 4 es un ejemplo de la escritura que Pablo cita para darle fuerza a la enseñanza de la justificación que ya concluyó y terminó en el capítulo 3. Sin embargo, cuando nosotros comparamos Romanos con el libro o la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, nosotros nos damos cuenta que el personaje de Abraham no es un ejemplo que ilustra la enseñanza de la justificación por la fe. El personaje de Abraham es parte esencial de la doctrina de la justificación por la fe. Vamos a verlo, vamos a darle un ojo a la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas para que veamos qué es lo que estamos diciendo cuando decimos que Abraham es parte esencial de la justificación por la fe. Vamos a leer Gálatas en primer lugar, capítulo número 3, y vamos a leer el versículo 6 en adelante. Gálatas, capítulo número 3, versículo 6 en adelante. Noten, por favor, con mucho cuidado la manera en la que Pablo elige sus palabras para comunicar su mensaje. Dice así, versículo 6 del capítulo 3 de Gálatas. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Eso es exactamente lo que dice Romanos 4:3. Y luego noten lo que dice. Sabed, por tanto, versículo 7, sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Versículo 8. Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano, ¿qué cosa dio de antemano a Abraham? Dio de antemano la buena nueva a Abraham. Permítanme decirles que esto es una traducción que pudiese ser mejorada, porque buena nueva en el griego es evangelio. Así que lo que podemos leer es lo siguiente. Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano el evangelio a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Pregunto, ¿qué está diciendo Pablo aquí? Atención. Pablo está diciendo que cuando Dios le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, Dios le estaba predicando el evangelio a Abraham. La pregunta es, ¿en qué consiste entonces el evangelio que Dios le predicó a Abraham? Cuando le dijo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, le dijo que todas las naciones de la tierra tendrían que ser simiente de Abraham para recibir la bendición que Dios le dio a Abraham. La pregunta es, ¿cómo las naciones llegan a ser simiente de Abraham? ¿Cómo los gentiles llegan a hacerse familia de Abraham? Aquí está la respuesta. Versículo número 9 y versículo 14. Leamos. De modo que los que son de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. ¿Por qué? Versículo 14. Atención. Para que en Cristo Jesús, atención, Jesucristo toma la maldición que estaba escrita por quebrantar la ley. ¿Para qué? Versículo 14. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Y miren cómo finaliza Gálatas capítulo 3, en el versículo número 29. Gálatas capítulo 3, versículo número 29, dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje, familia, descendencia de Abraham sois y herederos según la promesa. Así que en pocas palabras, cuando Pablo se le ocurrió por el Espíritu Santo diseñar la doctrina de la justificación por la fe, ¿cuál era el propósito en el contexto del primer siglo por la cual Pablo diseñó por el Espíritu Santo esa doctrina? El propósito es mostrarle a las naciones del mundo que no eran judías, mostrarle cómo ellas podían tener acceso a la bendición de Abraham. La pregunta es, ¿cómo pueden tener acceso a esa bendición? Por la fe en Cristo Jesús. Por la fe en Cristo, las naciones del mundo pueden recibir la bendición que Dios le prometió a Abraham. ¿Cuál es esa bendición? La herencia de la tierra nueva.
Bueno, por mi parte, concuerdo completamente y puedo añadir también, ¿no es cierto?, que es notable la bendición que recibimos a causa de la fe, a causa de un corazón creyente, ¿no es cierto?, que no tiene mérito alguno, sino solo por gracia, que el regalo que recibimos es el precioso don de la justicia de Cristo. ¿Y qué implica la justicia de Cristo? Es que se nos cubren nuestros pecados, y no solo eso, sino que también son perdonados, recibimos el perdón y también la remisión. Dios nos acepta y nos trata como si nunca hubiéramos pecado. Y de hecho, esto lo hace con el anhelo de recibirnos, de reconciliar nuestra comunión con Él. ¿Por qué? Porque la justicia de Cristo no solo implica el perdón y la remisión, sino también la justicia de Cristo implica la renovación, implica una transformación e implica una reconciliación con Dios. Porque recordemos, como dice Romanos 5, versículo 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la justificación por la fe, esta bendición que recibimos, no solo implica el fin de una vida de rebelión, sino también lo más importante es que implica una transformación, el inicio de una nueva vida, ¿no es cierto?, que está en amor y en obediencia plena a la voluntad de Dios. Entonces, por la justificación por la fe, recibimos la redención de Cristo, recibimos su justificación y también su santificación, que nos capacita para amar a Dios y para obedecerle. Así es. Respecto a lo que comentaban ustedes, también quisiera hablar acerca de la fe, porque muchas veces las personas tienden a malinterpretar esto de la fe y creen que en ella también está algún fundamento importante, pero aquí hay una cita de Elena que dice: la fe no es el fundamento de nuestra salvación, sino la gran bendición. Y aquí volvemos a hablar otra vez de lo que era la bendición. Y en Salmos 32, 1 y 2, recordemos, ¿cierto?, que David había pecado. Y él dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierta su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no imputa iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Entonces aquí nosotros nos damos cuenta que David, para poder acceder a esta bendición del perdón de los pecados, él tenía que arrepentirse con corazón humillado delante de Dios, ¿verdad? Y dice que se recibe el perdón, en este caso, ¿por qué? Por la fe, en el que el pecado se ha confesado y del cual uno se ha arrepentido. Y ahora nosotros sabemos que esos pecados, ¿quién los carga? Los carga aquel que lleva todos los pecados. Entonces así fluyen de Cristo cada una de nuestras bendiciones, en este caso de sentirnos perdonados. Más que sentirnos, también saber, tener la certeza de que ya somos perdonados por Dios. Amén. Muy bien. Yo quisiera, ¿sí? Sí, Jan, yo quisiera añadir solamente un poquito antes de que tú puedas cerrar este punto. Mira, hay algo que dijo Geraldine y que dijo Bárbara que es absolutamente importante. Atención con esto. Una de las grandes atrocidades que la teología occidental filosófica cometió a las Escrituras es separarla del contexto y la relación perfecta que existe entre el Nuevo y el Antiguo Pacto, entre el Nuevo y el Antiguo Testamento. Atención con eso. Cuando se intenta comprender la justificación por la fe sin relación a las Escrituras del Antiguo Testamento, entonces nosotros podemos interpretar la justificación por la fe en términos filosóficos. Pero cuando nosotros la interpretamos conforme al Antiguo Testamento, podemos entender que la justificación por la fe, atención, es parte esencial del nuevo pacto que Dios promete cumplir en Cristo. Y ese nuevo pacto implica no solamente perdón total y completo, implica, como dijo Geraldine, la renovación de la mente y el corazón. Y atención lo que dijo Bárbara. Cristo, como el garante y dispensador de las bendiciones de este nuevo pacto, garantiza que estas promesas se cumplan para nosotros. Así que la justificación por la fe es una manera por la cual, o mejor dicho, es la manera en la cual Dios nos introduce a las bendiciones del pacto. Y estas bendiciones son, primero, perdón total y completo. Segundo, renovación de la mente y corazón. Y por supuesto, el acceso directo a Dios
para que sin sacerdote alguno podamos tener acceso a la presencia de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Bueno, con respecto al verso que leyó Bárbara, dice, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Entonces acá la pregunta es, ¿somos justificados de nuestros pecados o somos justificados en nuestros pecados? Porque muchas veces la gente interpreta de esta manera. El Señor nos cubre, por lo tanto somos justificados en nuestros pecados o somos justificados de nuestros pecados. ¿Qué piensan ustedes? Bueno, si ustedes me dan a mí la oportunidad de responder en primer lugar esta pregunta, yo quiero decirles que sencillamente, usted hace un estudio en toda la Biblia y se da cuenta desde Génesis capítulo número 3, versículo 15, hasta la culminación del tiempo de la gracia en Apocalipsis 22, que el plan de Dios desde el comienzo siempre ha sido sacar al hombre del pozo del pecado. Por tanto, que Dios te ofrezca perdón mientras tú permaneces en tus pecados es totalmente ajeno al mensaje de la Biblia. Dios te da perdón para sacarte del pecado. Así de sencillo. Así es, la justificación en nuestros pecados en realidad no existe. La justificación en nuestros pecados es una mentira del enemigo, quien sostiene que la muerte de Cristo es suficiente para que nosotros, ¿no es cierto?, creamos que es suficiente, creamos y que no es necesario con aquella muerte que nosotros obedezcamos la ley. No es necesario, tan solo creer. Y eso nos va a hacer, ¿no es cierto?, beneficiarios de las bendiciones de Dios, sin necesidad de obedecer la ley. Pero cuando recibimos este regalo de la justificación por la fe, de la justicia de Cristo, nuestros pecados, ¿no es cierto?, no son perdonados. Pero hay una base detrás del perdón de nuestros pecados, que es el arrepentimiento. El arrepentimiento genuino no solo implica una constricción, una tristeza por el pecado, sino también parte importante de un arrepentimiento genuino es el abandono del pecado, es la eliminación completa de aquella iniquidad. Cuando nosotros realizamos esto, cuando experimentamos realmente por la gracia de Dios un arrepentimiento genuino, Dios nos puede conceder el perdón porque ya hemos abandonado nuestra vida pasada y estamos dispuestos a iniciar un nuevo camino de obediencia y de amor hacia Dios. Amén. Algo que también, como decía Geraldine, que siempre se ha pensado, que como Cristo pagó por la cruz por nuestros pecados, o sea, ya la ley no tiene validez. Entonces, a veces se piensa que entre el Antiguo Testamento y entre el Nuevo Testamento es como que en el Nuevo se rebajó la norma. Pero eso sabemos que es un pensamiento totalmente erróneo. Entonces, aquí hay una cita muy buena igual que dice: el Evangelio de las Buenas Nuevas no debía ser interpretado como algo que permite que los hombres vivan en continua rebelión contra Dios, transgrediendo su ley justa y santa. O sea, nosotros, ya sabemos, ¿cierto?, que en el cielo existe la ley de Dios y que sus hijos acá en la tierra, el Señor también nos pide obediencia todavía. Y nosotros sabemos que si le amamos a Él, hay varios versículos en la Biblia, ¿cierto?, que dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, a veces nos enfocamos, tal vez, hay que dividir bien, ¿cierto? A veces nos enfocamos de que no, es de que si me enfoco en los mandamientos, voy a estar tal vez como los fariseos, pensando en que puedo cumplirlo, así o así, pero en realidad tenemos que saber que el amor de Dios nos constriñe a poder cada vez más ser como Dios, y sabemos que la ley es un espejo. Entonces, algo interesante que decía acá era que los que pretenden entender las Escrituras, ¿por qué no pueden ver que el requisito de Dios bajo la gracia es exactamente el mismo que impuso en el Edén? Perfecta obediencia a su ley. Entonces, cuando estemos en el juicio, el Señor va a poder seguramente preguntar a las personas: ¿por qué afirmasteis creer en mi Hijo, pero continuasteis transgrediendo mi ley? Entonces sabemos que es algo que va totalmente de la mano, que no podemos separarlo. Muy bien. Vamos a pasar ahora a la siguiente parte de nuestra lección, ¿verdad?
y que es la parte de cómo la vemos a través del gran conflicto, ¿ya? Porque el gran conflicto, el mensaje de los tres ángeles, nos pone un prisma, ¿verdad? Nos pone unos lentes que podemos ver de mejor manera el tema de la justicia por la fe. Entonces ahora, cuando vemos que Satanás en el principio hacía estas acusaciones de que no se podía guardar la ley, de que no se podía hacer esto, no se podía hacer aquello, de que tu gobierno era un gobierno tiránico, ¿verdad? Le acusaba a Dios. Y luego ahora vemos que Satanás ahora hace un conflicto incluso hasta dentro de la misma Biblia y parece separar a Pablo de Santiago, porque mientras que acá Pablo dice soy justificado por la fe, Santiago pareciera decir que no, si las obras de la ley no están justificados. ¿Cómo podemos entonces ahora hacer este enlace? ¿Cómo podemos solventar esta supuesta contradicción que muchas veces nos presentan aquí en la Biblia? Bueno, cabe mencionar, ¿no es cierto?, que en este gran conflicto está en juego, ¿no es cierto?, la salvación eterna de cada ser humano, y por ello Satanás, ¿no es cierto?, está empecinado en engañarnos y en distorsionar la verdad que es la salvación, distorsionar, ¿no es cierto?, nuestro medio de salvación que es por medio de la fe en la justicia de nuestro Señor Jesús. Entonces, por ello, ¿no es cierto?, nos dice que lo que señalaba anteriormente, que solo es suficiente creer en el sacrificio de Dios y nada más sin obedecer su ley. Sin embargo, ¿no es cierto?, cuando surge este conflicto con Abraham, Patriarcas y Profetas, en la página 149, se señala, ¿no es cierto?, que Dios, al pedir a Abraham sacrificar su hijo, deseaba, ¿no es cierto?, probar la lealtad de su siervo ante el cielo, y para demostrar que no se puede aceptar algo inferior a la obediencia perfecta. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Porque la inmutable confianza en Dios y la verdadera fe se manifiesta por medio de la obediencia, se manifiesta en la obediencia. Y nosotros cuando amamos a Dios, cuando creemos, cuando confiamos en Él, lo obedecemos, ¿cierto? Obedecemos, y si Él nos dice, ve para allá, nosotros vamos a obrar conforme a su voluntad, nosotros vamos a hacer. Entonces, al tener en claro esto, podemos comprender tanto lo que plantea Santiago como Pablo, que no es algo que está en contra, sino en una armonía. Somos justificados, somos salvos por la fe y no por obras de la ley, claramente. Sin embargo, no podemos ser salvados sin obediencia. No podemos ser salvados sin guardar los mandamientos de Dios. La obediencia, como señala, es una manifestación de la fe. Pablo, ¿no es cierto?, señala que Abraham no recibió su justificación como recompensa por sus obras, sino por su confianza personal en Dios. Y esta fe, ¿no es cierto?, implica estar dispuesta a recibir con gozo cualquier revelación de Dios y recibir con gozo cualquier mandato, cualquier pedido, solicitud que nos haga. Y esta obediencia se va a manifestar en las obras, vamos a actuar. Y en esto, ¿no es cierto?, también enfatiza Santiago, quien, ¿no es cierto?, señala que las obras por sí solas no van a justificar al pecador, sino que coloca la fe en el corazón mismo de la justificación e ilustra la vitalidad de esa fe citando las acciones dignas de quienes fueron justificados. Que el propósito básico de Santiago no era reconocer la importancia de las obras, sino lograr esta unión entre la fe y las obras, que no pueden estar separadas. ¿Por qué? Porque una fe lleva una obediencia y la obediencia lleva a la acción. Excelente, excelente, Geraldine. Muchísimas gracias por eso que acabas de decir. Y eso que tú estás diciendo se comprueba exactamente cuando se va a la parte de la Biblia que el apóstol Pablo está tomando para hablar de la bendición de Dios para Abraham, que es Génesis capítulo número 15. Atención con esto. En Génesis capítulo 15, Dios habla con Abraham, se le aparece al patriarca y establece un pacto con Abraham. En ese pacto que Dios establece con Abraham, la fe es el principio que obra por el amor. La fe en el Señor,
La fe en su palabra, la confianza en la palabra que Dios le está dando como promesa al patriarca Abraham, hace que Abraham pueda ser puesto en una relación con Dios que lo habilita a él para obrar conforme al propósito de Dios. Y eso es lo que nosotros necesitamos saber. Cuando nosotros creemos en Cristo, nosotros tenemos una fe que obra por el amor. La fe genuina es la fe que obra siempre. ¿Y cómo lo comprobamos eso en Génesis capítulo 15? Bueno, es muy sencillo. Después de Génesis capítulo 15, la siguiente vez que Dios habló con el patriarca Abraham se encuentra en Génesis capítulo 17. La pregunta es, ¿quieren saber ustedes, queridos amigos y hermanos, qué fue exactamente lo siguiente que Dios le dijo a Abraham después de hacer un pacto con él y por la fe justificarlo? ¿Quieren saber ustedes qué es lo inmediatamente después que Dios le dice al patriarca Abraham? Eso se encuentra en Génesis capítulo 17, versículo número 1. ¿Qué fue lo que Dios le dijo al patriarca después de que se le apareció por segunda vez después de haberlo justificado? Mira lo que le dice. Génesis capítulo 17, versículo 1. Dice así el Señor. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Aquí hay algo interesante. Pregunto, Dios le pide a Abraham que ande delante de él en perfección. Pregunto, ¿será que Dios está pidiendo algo imposible? ¿O será que esa posibilidad se encuentra en la todopoderosa fuerza del Dios que le hace la promesa y que le requiere perfección delante de él? Allí está la diferencia. La diferencia es que cualquier obra, cualquier comportamiento, pensamiento, actitud, motivo que nosotros queramos ejercer para agradar al Señor, la fuerza no se encuentra en nosotros. No hay nada de fuerza, nada de poder en nosotros para agradar al Señor. Pero cuando creemos en Jesucristo, por la fe, Cristo hace morada en nosotros. Y cuando Cristo está presente en nosotros, su todopoderosa fuerza nos habilita para que hagamos las cosas agradables delante de Él. Como dice Hebreos capítulo 13, versículo 20 y 21, que por la sangre del pacto eterno, Cristo nos hace aptos para toda buena obra, haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante de Dios por medio de Jesucristo. Así que por la fe en Cristo tenemos toda su fuerza para que andemos delante de Dios en perfección, crecimiento y siempre desarrollo hacia el lugar a donde el Señor quiere llevarnos, que es el reflejo de su carácter en la tierra y en el reino de los cielos. Muy bien, me llamó bastante la atención lo que decía acá Manuel, ¿cierto? Que el Señor, si se lo pidió a Abraham, seguramente no es porque es algo que sea imposible, ¿ya? Y nosotros sabemos, ¿cierto?, que no podemos ser salvados sin obediencia. Y algo importante es que muchas veces se piensa, ¿cierto?, que por las obras puedo ser salvo o me puede ayudar un poco, pero sabemos que tenemos una deuda con Dios, ¿ya? Pero ninguna obra que nosotros hagamos por nosotros mismos, nada de eso puede ayudarnos a liquidar esa deuda, la deuda de nuestras transgresiones, ¿ya? Sin embargo, tenemos que entender que la ley demanda obediencia, ¿ya? Pero todo eso, como decía él, es algo que el Señor pone en nuestro corazón por amor, ¿ya? Sabemos que nosotros no podemos hacer nada por nosotros mismos. Dice, sin mí nada podéis hacer. Y de partida, hablando de nada, o sea, no podemos ni siquiera hacernos mejores o buenos por nosotros mismos. Ya sabemos que el amor de Cristo me constriñe. O sea, si yo quiero guardar la ley, si estoy enfocado tal vez en, sí, yo puedo hacer mejor cada día por mí mismo o por intentar por mis propios méritos guardar la ley, sabemos que eso es incorrecto. Y solamente cuando tenemos a Dios en el corazón, cuando lo amamos, sabemos que todo eso va a hacer que nosotros seamos más como Jesús y tengamos esa justicia que solamente está en Cristo, y a través de la ley nosotros podemos ver, ¿verdad?, su carácter. Y Él nos pide, ¿cierto?, que tengamos su carácter plasmado para mostrarlo a otras personas también. Muy bien, ya ha pasado el tiempo, así que ahora quienes están allí detrás de sus pantallas les pedimos que no se separen porque vamos a una pequeña pausa
vamos a mostrar un pequeño video, pero ya volvemos con este interesante tema de la justificación por la fe en el libro de Romanos. Así que no se separen, ya volvemos. Muy bien, ya estamos de vuelta aquí en Inverse en Español, este hermoso programa, ¿verdad?, de Espacio Joven. Y bueno, vamos a seguir hablando acerca del tema de la justicia por la fe. Ya vimos que el Señor nos pide, y a través de esta justificación, ¿verdad?, nos pide obediencia a sus mandamientos. Pero muchas veces esto lo vemos como algo ideal, que es como lo que el alcanzable, lo que el Señor espera. Pero ahora, ¿cómo esto lo podemos llevar a nuestras vidas? ¿Cómo lo podemos llevar al plano espiritual personal de cada uno de nosotros? ¿Qué consejo le dan a los jóvenes que están allí mirando para poder hacer esto una realidad y que no quede solamente aquí en palabras bonitas? ¿Qué piensan ustedes? Bueno, yo quisiera decirles que en mi experiencia personal, para resumirles, cuando yo tenía 16 años, yo conocí al Señor Jesucristo. Yo no nací como parte de una familia adventista, sino que a los 16 años el Señor me llamó y me convirtió en su seguidor. Ahora, en ese momento, cuando yo estaba recibiendo estudios bíblicos, yo pensaba, ¿cómo voy a hacer yo para dejar todas las cosas que me gustan? ¿Cómo voy a hacer para evitar ir a las reuniones sociales y fiestas con mis amigos? Y la persona que me dio los estudios sabiamente e inteligentemente me dijo, olvídate de lo que tienes que dejar, solamente piensa en Jesucristo. Y quiero decirles una cosa, cuando yo leí por mis propios ojos la historia de Cristo Jesús en la palabra de Dios, en el Nuevo Testamento, yo me enamoré tanto de Cristo que se me olvidó mis gustos anteriores. Olvidé mis gustos, olvidé las cosas, olvidé las amistades dañinas de mis amigos, olvidé las cosas que me hacían daño. Y cuando me vi nuevamente, el Señor me había sacado sin yo darme cuenta siquiera de aquel lugar donde yo veía imposible. Así que yo quiero decirte, joven, de manera práctica, piensa en Cristo, contémplalo a Él, medita en Él, conócelo, ámalo, enamórate de Él y Cristo se encargará de hacer de tu vida exactamente lo que Él anhela ver en tu vida. Ya, sí, lo que decía Manuel me pareció muy interesante cuando decía enamórate de Cristo. Yo creo que eso es el mensaje que deberíamos dejar hoy día para no enfocarnos quizás en guardar la ley sin amor, porque sin amor se vuelve como una especie de esclavitud, por así decirlo, pero nosotros sabemos que cuando tenemos el amor de Cristo, por Él nosotros vamos a intentar ser más como Él. Y sabemos que esto obviamente no es algo que surge de un día para otro. Sabemos que esto es un caminar con Cristo, entonces yo creo que debiéramos enfatizar bastante en que nosotros tenemos que tener esta comunión con Dios de forma diaria y como dice este versículo, ¿cierto?, que tenemos que poner a Dios en primer lugar y que todo lo demás viene por añadidura. Yo creo que eso es lo que nosotros tenemos que enfocarnos en esta mañana. Concuerdo completamente con ambos. Claramente esta experiencia de fe es vivir un día a la vez, significa vivir un día a la vez. Y en este día que Dios nos da a buscarlo por medio de la oración, buscarlo por medio de su palabra, a fin de que día a día lo vayamos conociendo más. Y a medida que lo contemplamos, nos vamos asemejando, nos vamos enamorando del Señor, lo vamos conociendo, nos va encantando todo lo que Él ha hecho y hace por nosotros. Esta, ¿no es cierto?, es una experiencia que se perfecciona diariamente en el poder que nos concede nuestro Salvador.
hay un versículo en Proverbios 4:18 que es maravilloso, que nos dice: más la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Así ha de ser nuestra vida diariamente bajo la sombra de nuestro Salvador. Muy bien, muchas gracias. Y ahora vamos a dejarles ya las últimas opiniones. ¿Qué es lo que más les gustó de esta hermosa lección que pudimos estudiar el día de hoy? ¿Qué es lo que más les llamó la atención a ustedes de lo que pudieron leer? Me gustaría que le dieran un llamado final a los jóvenes que están allí. A mí algo que me parece muy lindo es recordar que nuestro mayor ejemplo de obediencia y lealtad a Dios es Cristo mismo. Sabemos que Él vino a esta tierra, ¿verdad? Y nos dio perfecto ejemplo de esto. Entonces, sabemos que nosotros igual nos equivocamos, ¿verdad? Pero es lindo recordar que tenemos este abogado en el cielo que nos da esta segunda oportunidad y que también Cristo nos entiende, y por eso Él pasó por todas las posibles tentaciones que nosotros como seres humanos íbamos a tener. Entonces Él nos entiende y sabe que nos puede perdonar en caso de que nosotros erremos, ¿verdad? Y bueno, más que nada recordar que la salvación está en poder confiar en que Él nos perdona de todos nuestros pecados. Así es. Por mi parte, lo que más me ha encantado es el hecho de cuánto Dios anhela que nos reconciliemos con Él. Y por ello mi llamado se va a esconder bajo su palabra, bajo Isaías capítulo 55, del versículo 6 al 8. Mi llamado para los jóvenes es aquel mismo que nos hace Dios. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, y amadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelvas a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Muy bien, muchas gracias, chicos. Sí, yo quisiera dejar un versículo como mi llamado y conclusión final, que se encuentra en Efesios capítulo número 1. Versículo número 3 y 4. La escritura dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, dice la escritura, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Atención, querido joven, y cualquier persona que nos escucha en esta hora. El propósito de Dios en Jesucristo para tu vida no puede errar, porque tu elección se ha llevado a cabo en Cristo. Así que mientras tú estés por la fe unido a Cristo, Cristo te llevará al puerto seguro. Él no conoce el fracaso. Y con tu vida, mientras estés dispuesto a ceder a su influencia, que por medio de su espíritu obra en ti, Él te llevará a la patria celestial, porque su propósito y su plan no puede fallar mientras estamos unidos por la fe a Cristo Jesús. Muy bien, muchas gracias. Yo me quiero adelantar un poquito a la próxima lección. Y el versículo 1 del capítulo 5 de Romanos dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esta justicia por la fe, lo que te entrega, amigo querido, es paz. Y esa paz que tú puedes solamente tener cuando logras estar en comunión con Dios. Y esa comunión con Dios es la que te va a llevar a tener paz, a poder guardar sus mandamientos, a que surja ese amor por nuestro Señor Jesucristo, por su ley, por su carácter. Y ese carácter ahora va a ser tuyo. Su vida va a ser tu vida. Y ahí vas a empezar a tener paz para con Dios. Ya la ley no va a mostrar la ira hacia ti, sino ahora va a mostrar la paz. Esa paz que el Señor vino a entregar y que el mundo no puede dar. No busques respuestas en el mundo. Busca esa respuesta solo en nuestro Señor Jesucristo. Así que esperamos que el Señor te haya bendecido con este programa, con estos tremendos expositores, ¿verdad?, que tuvimos el día de hoy. Que el Espíritu Santo esperamos que haya llenado tu ser, que haya llegado a tu mente y a tu corazón y que puedas guardar todo esto
porque estas palabras son vida para vida. Así que queremos seguir invitándote a que puedas estudiar tu escuela sabática. El libro de Romanos está tremendo, está maravilloso, hermoso. Sigue estudiándolo, sigue orando cada mañana, cada día, porque eso va a ayudarte a crecer, como nos dijeron acá nuestros amigos. Cada día va a ser la santificación hecha en ti y el carácter de Cristo va a ser representado perfectamente en ti. ¿Quieres eso? Te invito a que sigas estudiando tu Biblia. Muy bien, muchas gracias, Geraldine, por habernos acompañado el día de hoy. Bárbara también, ¿verdad? Con esos tremendos aportes. Nuestro amigo Manuel Ospino, muchas gracias por todas estas opiniones que nos dio. Así que nos vemos en un próximo capítulo de Inverse. Que el Señor te bendiga y te guarde. Nos vemos. Chao, chao.